Hola a todos y a todas. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es el verbo be, pero en pasado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar. En esta pizarra les voy a colocar la información relacionada a este tema, que es was y where, y cómo se utiliza. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar la forma afirmativa, la forma negativa, la forma de pregunta y la forma de respuesta. Así que, por favor, toma tu cuaderno y comienza a hacer anotaciones sobre lo que vamos a ir haciendo. Algunas cosas las voy a ir quitando porque esta pizarra la voy a utilizar para la explicación y más adelante te voy a colocar algunos ejemplos para que te puedas dar una idea más general, ¿sí?, de cómo utilizar este tema. ¿De acuerdo? Bueno, de inicio, vamos a colocar el nombre del tema, was y where. Was y where. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Pero realmente, ¿qué significa? ¿De acuerdo? Bueno, en un momento más te voy a indicar toda esta información porque quiero comenzar desde cero, desde inicio, desde si tú estás, por ejemplo, estudiando el bachillerato y es un tema nuevo para ti y no sabes cómo utilizarlo, pero sí tienes noción de cómo hablar en presente, bueno, entonces este tema te va a funcionar bastante bien. Si tú tienes una idea de cómo se utiliza, creo que podemos enriquecer lo que tú ya sabes, tus aprendizajes previos, para que podamos eh, despejar dudas sobre el uso de estos auxiliares, ¿de acuerdo? Bueno, antes que nada, recordemos que estos auxiliares son auxiliares del verbo to be, ¿de acuerdo? En el caso del verbo to be, recuerda que en español significa ser o estar. En español tenemos dos verbos. En inglés solamente tenemos uno, que es be. A muchas personas les causa conflicto el saber qué significa to be. Si solamente es ser o estar. Muchas personas llegan a decir to significa ser, be significa estar. No. En este caso, cuando hablamos del verbo to be, lo utilizamos de esta manera para colocar cualquier verbo en forma infinitiva. ¿De acuerdo? En español también tenemos esas formas, la forma infinitiva. ¿Qué quiere decir la forma infinitiva? La forma infinitiva de un verbo es cuando un verbo no ha sido conjugado y que conserva su forma base o su forma infinitiva, le vamos a llamar así. En español tenemos tres terminaciones, am, is, are, ¿de acuerdo? Para identificar que un verbo está escrito de forma infinitiva. Por ejemplo, cuando hacemos jugar, la terminación are indica que nuestro verbo está en forma infinitiva. Jugar, correr, reír, llorar, cantar, son verbos en forma infinitiva. Pero si yo lo modifico, ¿no? Yo canto, ya no termina en cantar, ya no termina en ar, sino termina en o. Entonces quiere decir que este verbo ya fue conjugado y que ya no estamos utilizando la forma infinitiva. Con el verbo be pasa lo mismo, ¿de acuerdo? El verbo be tiene tres auxiliares del presente, así que le vamos a llamar así. Vamos a comenzar por el presente para que vayamos identificando estas formas, ¿no? Present, present, to be. Tiene tres auxiliares, am, is y are, ¿de acuerdo? En el pasado, ¿sí? Past, to be, tenemos solamente dos auxiliares, que son was y que son were. Estos auxiliares que acabo de mencionarte, te los voy a colocar a la izquierda de tu pantalla, porque los vamos a seguir utilizando. Estos auxiliares nos indican que la oración que estamos utilizando o la declaración que estamos haciendo está en pasado, ¿de acuerdo? Am, is, are, presente, was y were es pasado. Lo utilizaremos cuando hablemos del clima, cuando demos un punto de vista, una opinión, cuando hablemos de la personalidad de alguien o cuando hablemos de ubicación, ¿de acuerdo? Tanto en presente como en pasado, ¿de acuerdo? Ahora, pero si tú observas, en presente tengo tres auxiliares, en pasado solamente tengo dos. Bueno, ¿cómo saber cuándo cambiar de presente a pasado si en presente tengo tres auxiliares y en pasado tengo dos? Bien, lo vamos a usar de la siguiente manera. En el caso de was, por ejemplo, voy a utilizar am, is, ¿de acuerdo? A estos dos verbos les corresponde el auxiliar was. Así que si yo tengo una oración en presente, ¿sí? I am, yo soy,
puedo cambiarlo I was. Por ejemplo, aquí te voy a dejar este ejemplo. I am puede cambiar I was. ¿De acuerdo? I am presente, I was pasado. Más adelante te voy a dar más ejemplos. Ahorita solamente te voy a indicar cómo lo vamos a cambiar. ¿De acuerdo? En el caso de are es un poco más sencillo porque solamente utilizará el auxiliar where. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí. Vamos a hacer rapidísimo una repetición de esta información para comenzar a clarificar. En presente tengo 3 auxiliares, am, is, are. En pasado tengo 2, was y were. ¿De acuerdo? En el caso de am, is, al pasado cambian a was. En el caso de are, al pasado cambian a were. ¿De acuerdo? Y de igual manera significan ser o estar en pasado. Aquí lo importante es señalar que así como tú lo mencionas, así como tú lo señalas en presente, o en español más bien en este caso, perdón, lo vas a utilizar también en inglés, con la misma traducción. Era o estaba, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones decimos la palabra fui, pero no de ir. Por ejemplo, si decimos, te voy a colocar ya el primer ejemplo, I am a good student, soy un buen estudiante. Aquí comenzamos, por ejemplo, con el auxiliar am, ¿de acuerdo? Pero este auxiliar, recuerda que está en presente. I am a good student. Estoy diciendo, yo soy un buen estudiante. Es importante que vayas conociendo palabra a palabra qué significa, porque en esta parte la traducción al inglés o de inglés a español sí es exacta. ¿De acuerdo? Si utilizamos la misma traducción. En algunas palabras tenemos que interpretar qué quiere decir o cómo lo aplicamos al español. Entonces, I am a good student significa soy un buen estudiante. I, soy, am, yo, am, soy o estoy. En este caso, como hablamos de una opinión, decimos soy. Estamos describiéndonos a lo mejor en nuestra personalidad, estamos describiendo características físicas. Aquí es donde utilizamos soy. I am a good student. Soy un buen estudiante. Pero si yo lo cambio al pasado, recuerda que lo único que vamos a cambiar, si no utilizamos adverbios de tiempo, solamente es el auxiliar. I no lo vamos a mover porque significa yo. Lo único que hacemos es hacer el cambio am al auxiliar que le corresponde en pasado. A tu izquierda te dejé la información. Am, is cambian a was. Am cambia a was. Is cambia a was. Are cambia a were. Bueno, en el ejemplo que te estoy colocando, I am a good student, vamos a utilizar was. Y el complemento a good student, ¿de acuerdo? Te lo voy a marcar. A good student, no lo vamos a modificar. A good student. Si tú observas, el único cambio que yo hice fue el auxiliar. Am a was. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo traducimos al español? Bueno, puedes decir fui un buen estudiante, era un buen estudiante. ¿De acuerdo? Esa es la traducción que podemos asignarle al español. Fui un buen estudiante o era un buen estudiante. De acuerdo a la persona que nosotros estemos señalando va a ser la traducción, pero vamos a quedarnos con fui, pero recuerda, no en relación a ir, sino a ser o era un buen estudiante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a utilizar un segundo ejemplo. Si decimos Mary is shy, Mary is shy, Mary es tímida, al pasado lo cambiaremos de la misma manera. Mary, recuerda que el nombre no va a cambiar, el sujeto no va a cambiar. El sujeto siempre lo colocamos antes de cualquier verbo, antes de cualquier auxiliar, sin importar que sea solamente una palabra, que sean dos, que sean tres, siempre y cuando que esté antes de la palabra is, antes de la palabra am, antes de la palabra are, por mencionar algún verbo, pero en realidad es cualquier verbo, jugar, dormir, sleep, run, study. Antes de cualquier verbo siempre va el sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, estas oraciones, como en todas, no va a cambiar de lugar nuestro sujeto.
Lo único que va a cambiar es nuestro auxiliar. ¿De acuerdo? A tu izquierda te coloqué que is va a cambiar a was. Y podemos decir, Mary era tímida. ¿De acuerdo? Aquí vamos a decir era. O podemos decir fue tímida. ¿De acuerdo? Esas son las traducciones que le podemos agregar al español. A mí me gusta más utilizar era. ¿De acuerdo? A mí me gusta más la traducción era. Así lo entiendo un poquito más fácil, porque fui es como de traslado. Entonces muchas personas se pueden confundir entre fui de ir y fui pero en ser. ¿De acuerdo? Entonces, Mary shy, Mary was shy. Mary era tímida. ¿De acuerdo? Bien. Enseguida les voy a colocar, recuerda que aquí, por ejemplo, en ese ejemplo que te acabo de colocar acerca de Mary, puedo también utilizar cualquier nombre de cualquier varón, porque aplica para he y aplica para she. Pero en esta parte solamente voy a colocar un ejemplo, ¿de acuerdo? Porque más adelante tengo más información para ti. Si utilizamos, por ejemplo, el plural, si decimos, por ejemplo, Mark and Peter, ¿sí? Marco y Peter are, ¿sí? Good friends, son buenos amigos. Si yo quiero cambiar mi oración a pasado, ¿qué es lo que voy a cambiar? Primero que nada, tienes que identificar cuál es el auxiliar que estamos utilizando. Mark and Peter are good friends. Una vez que identificaste el auxiliar, a tu izquierda te coloqué qué auxiliar le corresponde en pasado a ese verbo o a ese auxiliar también del presente. ¿De acuerdo? Bueno, si te observas a tu izquierda, te acabo de mencionar que are lo vamos a cambiar a were. Entonces, Mark, recuerda que el sujeto no cambia. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando dos nombres de personas. Todo eso es el sujeto. Te lo mencioné también hace un momento. No importa cuántas palabras vayan antes del verbo o antes del auxiliar, siempre será el sujeto. ¿De acuerdo? Mark and Peter were good friends. Mark y Peter fueron o eran buenos amigos. ¿De acuerdo? Y por último, voy a dejarte un ejemplo acerca del clima. ¿Sí? Today is hot. Hoy hace calor. Today is hot. Si tú observas, estamos utilizando el auxiliar is. Hace un momento te mencionaba que is al pasado va a cambiar a was. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo voy a cambiar de esa manera. Yesterday was hot. Ayer hizo calor. ¿De acuerdo? Ayer hizo calor. Today es hoy. Yesterday it was hot. Pero si yo lo quiero cambiar, por ejemplo, a hace calor, decimos it is hot. Hace calor. Si lo cambio al pasado, digo it was hot. Hizo calor. Cuando hablamos del clima, la traducción sí va a cambiar un poquito. Si tú escuchaste con atención, yo utilicé la palabra hizo. ¿De acuerdo? Today is hot. Hoy hace calor. Hoy hace calor. Pero no en realidad al verbo hacer, sino me refiero a la temperatura, por ejemplo. Pero este verbo, digo, va a cambiar un poquito cuando hablemos del clima. ¿De acuerdo? Si tú lo quieres utilizar en este momento con el clima, puedes hacer uso de él de esta misma manera. El modelo ya está acá. ¿Sí? Puedes decir también Monday. ¿Sí? El lunes hizo calor, Monday was hot. Que es, creo que mucho mejor, porque si decimos yesterday, es un adverbio de tiempo también. Entonces a algunos les causa un poquito de problema identificar entre un sujeto y un adverbio de tiempo. Yo te recomiendo que utilices mejor el nombre del día. Monday, Tuesday, Wednesday, etc. ¿De acuerdo? Monday was hot. El lunes hizo calor. It was hot. Hizo calor. ¿De acuerdo? Bueno, este es un ejemplo de cómo lo podemos utilizar o cómo lo podemos cambiar de presente a pasado. ¿De acuerdo? Bueno, te voy a mostrar unos ejemplos que yo he preparado para ti, para que te puedas dar una idea más clara. ¿Sí? Aquí yo te estoy aplicando ya la forma negativa. Ya la explicación del presente al pasado, ya la vimos. Es bueno que si gustas, repitas el video para que tomes nota de toda esa información a detalle. Y ahorita solamente nos enfoquemos directamente en cómo se utiliza en pasado.
¿De acuerdo? Primero que nada, te expliqué hace rato cómo cambiar de presente a pasado. Aquí ya están los pronombres personales con el auxiliar que les corresponde a cada uno. Aquí yo omití la palabra you were, porque ya lo utilizo yo aquí arriba, ¿de acuerdo? You were, you were. En el caso del primer you, vamos a llamarle después del verbo, del pronombre personal I, significa tú. Y en el segundo you es ustedes, ¿de acuerdo? Así que se los coloco también. No lo quería colocar, pero algunos se graban la estructura tal cual, we, you, they, así que no hay problema. Uno significa tú y el otro significa ustedes. ¿Cuándo significa tú y cuándo significa ustedes? Bueno, cuando enfrente de nosotros estén dos personas o más, enfrente de nosotros, ¿recuerda? Es ustedes. Cuando enfrente de nosotros esté solamente una persona, el significado es tú. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En afirmativo lo utilizamos como I was. Al negativo lo utilizamos como I wasn't. You were, you weren't. He was, he wasn't. She was, she wasn't. It was, it wasn't. We were, we weren't. You were, you weren't. They were, they weren't. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la forma en la que lo vamos a utilizar en forma afirmativa y en forma negativa. ¿De acuerdo? Hace un momento te acabo de explicar que lo vamos a utilizar para ubicación, opinión y clima. Ahora, te voy a dejar unos ejemplos aquí ya en pasado directamente. I was in the classroom in the morning. Estuve en el salón en la mañana. My mother was in the living room. My backpack was on the ground. Sam and Peter were at the office. Aquí, por ejemplo, son ejemplos sobre la ubicación de personas u objetos, porque estoy colocando my backpack, por ejemplo, y estoy utilizando una tercera persona, my mother, y estoy utilizando en plural, Sam and Peter were at the office. ¿De acuerdo? Bueno, esos son ejemplos para hablar de ubicación. Si quiero hablar de una opinión, ¿de acuerdo? Opinar sobre algo u opinar sobre alguien o sobre la personalidad de alguien, lo puedo utilizar de esta manera. I was an introverted boy. Yo era un chico introvertido. Ahora, si fueras una niña, I was an introverted girl. Yo era introvertida, yo era introvertido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, George was very kind. George fue muy amable. Aquí no voy a decir era muy amable, porque cuando decimos era, asumimos que la persona ya no vive, ¿de acuerdo? O que la persona dejó de serlo. Aquí, por ejemplo, sí se puede utilizar de esa manera. Para una persona que ya no está con nosotros o para recordar a alguien también sobre su personalidad. En este caso, George was very kind. George fue muy amable. Quizás esa persona nos atendió en un restaurante y decimos que fue muy amable, pero la traducción que vamos a utilizar fue, era. ¿De acuerdo? Son dos traducciones que podemos utilizar. We were optimistic. Éramos optimistas. ¿Sí? Éramos optimistas. En esta parte, por ejemplo, utilizo mi pronombre personal we para abreviar que estoy con otras personas. Por eso decimos nosotros. We were optimistic. Sarah was a straight A student. Straight. Lo siento, aquí se me fue una T. Straight student. Significa que era una estudiante de dieces, una estudiante de excelencia. The bus ticket was expensive. El ticket de autobús fue caro o estaba caro. Cuando hablamos del clima, today it was cold. Hoy hizo frío. Today. Si tú notas, hace rato te lo explicaba sobre los adverbios de tiempo. Yo utilicé aquí, por ejemplo, today y le coloqué una coma. Porque today puede ser, en este caso, un adverbio de tiempo y lo debo de separar, por eso no lo puedo colocar. Y adelante de este adverbio, coloco la coma entonces y la oración it was cold. Hizo frío, ¿de acuerdo? In the morning, coma, it was hot. Today, the weather was cool. The weather is fantastic today. At night, the weather was fresh.
estos son ejemplos para hablar del clima. Cuando nosotros queremos hablar de forma negativa, en la primera imagen te coloqué cómo cambiarlo de afirmativo a negativo. Así que en este momento lo utilizaremos efectivamente en forma negativa. Tom wasn't in the dining room. Tom no estaba o no estuvo. Kevin wasn't at the office. Kevin no estuvo en la oficina. Your mother wasn't here. Tu mamá no estuvo aquí o no estaba aquí. The students weren't in the classroom. Los estudiantes no estuvieron o no estaban en el salón. My homework wasn't incomplete. Mi tarea no estuvo incompleta o no estaba incompleta. Recuerda que eso que te repito, estuvo o estaba, es la forma en la que lo vamos a traducir al español. En esta parte sí es un poquito exacto, pero nosotros en español utilizamos dos formas. En inglés solamente utilizamos una. ¿De acuerdo? Bueno, por último, ¿cómo cambiamos a pregunta? Bueno, en algunos sitios de internet mencionan y algunos autores, algunos libros, que se llama question form o yes, no question. Algunos autores también le llaman a este tipo de pregunta, le llaman inversión. Inversion. ¿Por qué inversión? Por lo siguiente, no inversión de invertir dinero, sino de cambiar, ¿de acuerdo? Inversión en relación a cambiar. Por ejemplo, si en mi oración yo tengo I was, a pregunta, ¿cómo lo voy a cambiar yo? Bueno, se pensaría que puedo utilizar was I, lo cual es correcto. No afecta, porque me estoy preguntando a mí mismo. Gramaticalmente y en la vida real, sí se puede hacer eso. Was I a good student? ¿Era un buen estudiante? O sea, refiriéndome a que yo me estoy preguntando a mí mismo. Pero si yo le quiero preguntar a alguien más la misma idea, voy a cambiar were you. Quiere decir que en este caso, mi auxiliar was va a cambiar a were. ¿De acuerdo? Y mi pronombre personal I lo voy a cambiar a you. Solo en caso de que yo le quiera hacer una pregunta a otra persona en singular, ¿de acuerdo? Alguien que esté enfrente de mí para preguntarle, ¿fuiste un buen estudiante? ¿Eras buen estudiante? ¿Were you? Recuerda que en la oración tengo I was, en la oración tengo I was, en la pregunta was I, o puedo hacer la pregunta were you? Ambas son correctas. En la primera me estoy preguntando a mí mismo y en la segunda le estoy haciendo esta pregunta a una segunda persona. ¿De acuerdo? Bueno, my father was. Bueno, aquí va a pasar lo mismo, como la regla dice que es una inversión, que es un cambio de lugar. Bueno, was lo colocamos al principio. ¿Puedo decir my father? Sí, sí se puede decir my father, pero comúnmente decimos father, was your father. Sí se puede decir, y es más, lo voy a colocar was my father, ¿sí? Sí se puede colocar, recuerden, nunca olvidemos los signos de interrogación o question marks. Sí se puede utilizar was your father o was my father. Y la pregunta es correcta. Puedo preguntar por mi papá o puedo preguntar por tu papá, ¿de acuerdo? Pero sí se puede hacer ese cambio, ¿de acuerdo? Dice Tere and Sam were. Aquí yo estoy utilizando, por ejemplo, el plural, ¿de acuerdo? Lo quise colocar en esta parte por una razón. Creo que esta es la forma más sencilla de convertirlo a pregunta, ¿sí? En el caso de my o your, que de repente nos causa confusión, bueno, aquí pasa lo mismo, ¿de acuerdo? El auxiliar lo colocamos al principio y lo demás lo recorremos, ¿de acuerdo? And Sam. No olvides colocar tus signos de interrogación o question marks, porque aquí yo le estoy colocando puntos suspensivos, porque la idea puede continuar. Yo no estoy colocando un complemento, ¿de acuerdo? Solamente estoy colocando la forma de pregunta. Por último, tenemos otra columna en donde hay otros ejemplos. ¿Cómo lo cambiarías tú? ¿Cómo lo cambiarías esa pregunta? Muy bien, perfecto. Was Emma. Colocamos estos puntos suspensivos porque realmente la idea todavía no termina. ¿De acuerdo? Aquí pasa lo mismo. Cambiamos el auxiliar del lugar. Pero aquí va a haber otro pequeño cambio. Where, no vamos a decir where we.
vamos a decir were you. Para decir fueron, ¿de acuerdo? Were you good students? ¿Fueron buenos estudiantes? ¿De acuerdo? ¿Por qué cambié de we a you? Porque le estamos preguntando en plural a dos o más personas. Aquí adelante puedo colocar la palabra were you all. Todos ustedes fueron buenos estudiantes. Were you all good students? Hablando de un grupo de personas. Si hubiera solamente dos personas, puedo decir were you two, were you two, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues el adjetivo que yo quiera colocar. Were you too shy? Ustedes eran tímidos, ustedes dos eran tímidos. Yo utilicé un número, si se dan cuenta, porque estoy hablando específicamente de dos personas. En la anterior, were you all, es todos ustedes fueron, estuvieron, ¿de acuerdo? Es lo que significa la pregunta. Y por último, the weather was. Esta pregunta la dejé al final porque es quizás a lo mejor una de las preguntas que podemos utilizar en nuestra vida diaria, pero quizás no es de las más comunes que utilizaremos, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí es de uso, pero no quizás un uso tan importante como las primeras, ¿de acuerdo? Pero bueno, recuerda, primero tenemos que colocar was y después colocamos nuestro sujeto. Was the weather, ¿sí? Y aquí recuerda, en el complemento, que es donde están los puntos suspensivos, es donde yo voy a colocar ese adjetivo que quiero emplear, ¿no? Puede ser hot, cold, rainy, windy, ¿sí? Cualquier adjetivo que describa al clima. Y por último, para terminar con esta sesión, tenemos las respuestas, tenemos yes, no answers, que son respuestas de sí y no. Los modelos que te proporciono aquí generalmente se responden de la misma manera, nunca cambian, por eso se llaman modelos. Y digo generalmente se responden de la misma forma porque podemos responderlo en el ejemplo número 1, por ejemplo. Disculpen vale la redundancia. Were you a good student? ¿Fuiste un buen estudiante? ¿Eras un buen estudiante? Si tú dices I was, estás diciendo sí. Yes, I was. Sí, yo era un buen estudiante. Yes, I was. Que en realidad la respuesta yes, I was o no, I wasn't significan simplemente no, simplemente sí, ¿no? Sí y no. ¿De acuerdo? En la pregunta número 2, was Mary sick? Yes, she was. No, she wasn't. Te lo voy a colocar acá abajo. Yes, she was. No, she wasn't. ¿De acuerdo? Was your father shy? Yes, he was. No, he wasn't. Was it cold? ¿Hizo frío? Yes, it was. No, it wasn't. Aquí recuerda que en it puedo poner was the weather cold. El clima estuvo frío. Was the weather cold? Yes, it was. No, it wasn't. Were you busy? ¿Ustedes estuvieron ocupados? Yes, we were. Sí. No, we weren't. No. Y por último, were Dan and Tim in town? ¿Estuvieron Dan y Tim en el pueblo? Yes, they were. No, they weren't. ¿De acuerdo? Aquí va a ser importante que podamos identificar cuáles son las personas de las que hablamos. Recuerda, si observas, tengo you en la pregunta, lo voy a cambiar a I. ¿De acuerdo? En el caso de este plural, were you, podemos decir, were you two busy? Ustedes dos estuvieron ocupados, pero yo utilicé la palabra to para distinguirlo del ejemplo número 1. O puedo decir, were you all? Todos ustedes estuvieron, were you all busy? De hecho, este ejemplo te lo voy a dejar así, el número 5, con all. Pero recuerda que también puedes decir, were you two busy? Refiriéndonos a dos personas. La respuesta no va a cambiar. La respuesta es yes, we were, no, we weren't. Porque estoy respondiendo por nosotros. ¿De acuerdo? Si en el ejemplo número 2 tengo Mary, Mary es she. Entonces mi respuesta debe de llevar she. Was your father shy? Father es la persona. En este caso, father es he. Yo lo voy a cambiar, bueno, lo utilizaré en mi respuesta. He, yes, he was. The weather es algo, es un objeto, es una cosa. El pronombre que le corresponde es it. Y la número 6, the number 6, Dan and Tim
les corresponde el pronombre personal they. Por eso lo colocamos o lo respondemos de esa manera. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la forma en la que utilizamos el verbo be en pasado. Recuerda que lo que te acabo de proporcionar son modelos. Lo que te expliqué es cómo se usa del presente al pasado. Si gustas dejar algunos ejemplos en los comentarios, yo te respondo para ver si están bien. Creo que puedes comenzar a trabajar este tiempo. Es un poco confuso porque es la traducción la que nos confunde. Era, estaba. Fue, ¿no? Era. Pero en realidad nosotros en español, recuerda, tenemos varias formas de decirlo, que en realidad es lo mismo. Sí, en inglés solamente utilizamos dos, que son was y were, y el complemento, que en este caso, recuerda, lo utilizaremos para describir el clima, para dar un punto, para dar una opinión, para describir también o para dar la ubicación de algo o de alguien. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te funcione este video y nos vemos en la próxima clase. Que tengas un excelente día.